Este video ha sido proporcionado por el Grupo de Atención Domiciliaria de Johns Hopkins y la División de Enfermedades Infecciosas de Johns Hopkins. Desde ya le agradecemos por mirar este video. Este video contiene 13 secciones. Introducción, cómo empezar, higiene de las manos, preparación de un espacio de trabajo limpio, los suministros, organización de los suministros, preparación de los suministros, conectar la bolsa, cebar la sonda de medicación, limpieza del conector, enjuague, listo para conectar, desconexión y enjuague. Su proveedor médico le ha recetado una medicación intravenosa que se puede utilizar de forma segura en su casa. Este video incluye las instrucciones sobre cómo administrar su medicación cuando sea necesario. Su enfermero o farmacéutico también le darán instrucciones especiales para su medicación. Mire este video todas las veces que lo necesite. Si tiene un cuidador, un familiar o un amigo que le ayuda, pídale que lo vea también. ¿Cómo empezar? El personal de enfermería le indicará cómo guardar el medicamento. También puede encontrar esta información en la etiqueta del medicamento y en la receta de su farmacia. El personal de enfermería le dirá cuándo debe recibir el medicamento y con qué frecuencia. Si el medicamento está refrigerado, le recomendamos que lo saque de la nevera al menos 2 horas antes de la hora de la infusión para que pueda alcanzar la temperatura ambiente. Si olvida retirar el medicamento con antelación, no pasa nada. El medicamento frío no le hará daño, pero el líquido frío puede sentirse un poco incómodo mientras se infunde y puede tardar un poco más en terminar de infundirse. Lo primero que debe hacer es asegurarse de que tiene una superficie de trabajo limpia y las manos limpias. Así que hablemos de cómo nos limpiamos las manos correctamente. Si tiene las manos visiblemente sucias, lávese con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos. Seque con una toalla de papel limpia. Si sus manos no están visiblemente sucias, puede utilizar un desinfectante de manos con alcohol. Ponga una cantidad de desinfectante del tamaño de una moneda de 10 centavos en la palma de las manos. Frótese las manos enérgicamente durante al menos 20 segundos hasta que se sequen. Asegúrese de frotar entre los dedos y el dorso de las manos. Nunca se sople las manos, ni las agite o limpie para acelerar el secado. Se lavará o desinfectará las manos varias veces durante el proceso. Ya sea que se lave con agua o con desinfectante de manos, recuerde que siempre es importante hacerlo durante 20 segundos cada vez. Antes de cada infusión, es importante encontrar una superficie de trabajo limpia, seca y dura para colocar el medicamento y los suministros. Puede colocar sobre la superficie de trabajo el mantel individual Sash que se suministra. Limpie la superficie y el mantel individual Sash con un producto de limpieza doméstico, como toallitas Clorox o Lysol, y una toalla de papel o una almohadilla con alcohol y déjelo secar. Ahora, lávese o desinfecte las manos de nuevo durante 20 segundos de la misma forma que hicimos la primera vez. El siguiente paso será reunir sus suministros. La agencia de infusión a domicilio le proporcionará estos suministros. Si le falta algún suministro, póngase en contacto con su agencia de infusión a domicilio. Necesitará 4 o 5 compresas de alcohol, 2 jeringas precargadas de solución salina normal, una jeringa precargada de heparina si se la ha recetado su proveedor, una bolsa de medicamento, un poste de suero, un juego de sondas intravenosas por gravedad, un tapón rojo y un poste para suero. Organice los suministros sobre el mantel individual Sash limpia según la imagen. Coloque las almohadillas con alcohol en sus respectivos lugares en la mesa. Coloque una jeringa de solución salina encima de cada S. Coloque su bolsa de medicamento encima de la A. Si se indica un lavado con heparina, coloque una jeringa de heparina sobre la H. S es para solución salina, A es para administrar o antibiótico. S es para solución salina y H es para heparina, si es necesario. También necesitará las órdenes de medicamento más recientes de su proveedor de infusión a domicilio. Ahora, compruebe la etiqueta de la bolsa del medicamento y compárela con su receta.
Es importante comprobar siempre la etiqueta del medicamento en la bolsa para asegurarse de que su nombre es correcto, el medicamento y la dosis de medicamento son correctas, y que coincide con lo que está en la receta. Mire la fecha de caducidad o la fecha de no utilizar después de en la etiqueta del medicamento. Si alguno de estos datos es incorrecto, deténgase y llame inmediatamente a su farmacia de infusión. Ahora, lávese o desinfecte las manos durante 20 segundos. Recuerde que si desinfecta, debe aplicar una buena cantidad en la palma de la mano, luego frote hasta que se seque. Buen trabajo. Ahora podemos preparar nuestros suministros. Comience con la primera jeringa de solución salina y retire la jeringa del envoltorio de plástico. Retire el extremo protector de la jeringa y coloque sobre la mesa el tapón con la parte plana hacia abajo. Tendrá que volver a colocar el tapón de la jeringa, por lo que debe asegurarse de que el interior del tapón no toca nada ni se ensucia. Sujete la jeringa con el extremo hacia arriba y el émbolo de la parte inferior. Tire ligeramente hacia atrás del émbolo de la jeringa para romper el precinto. Podrá ver la pequeña burbuja de aire en la jeringa. Empuje lentamente el émbolo hacia arriba para que salga la pequeña burbuja de aire. Una vez eliminado el aire, recoja el tapón de la mesa y vuelva a colocarlo en el extremo de la jeringa. Coloque la jeringa en el mantel individual debajo de la primera S o junto a esta. Repita este paso para las demás jeringas de la mesa. Una vez hecho esto, podrá pasar al siguiente paso. Retire las cubiertas protectoras de la bolsa de medicamento y de las sondas. Coloque la bolsa de medicamento y la sonda sobre la A del mantel individual, que es para administrar o antibiótico. Ahora, extienda el poste de suero a toda su altura. Ahora, puede fijar la sonda a la bolsa de medicamento. Enrolle la abrazadera sobre la sonda. Manteniendo la bolsa de medicamento frente a usted sobre su superficie de trabajo dura, agarre la bolsa de medicamento por el lugar de entrada y tire de la tapa protectora de la bolsa de medicamento. No gire, solo tire. Continúe sujetando la bolsa en el lugar de entrada. Tome la sonda con la otra mano mientras quita la tapa protectora transparente sobre la espiga de la sonda. Una vez retirada la lengüeta, la espiga de la sonda no puede tocar nada. Si la espiga de la sonda toca algo, tire esa sonda y empiece con un juego nuevo de sondas. Ahora, introduzca la espiga de la sonda en la bolsa de medicamento por donde acaba de arrancar la lengüeta. Utilizará un movimiento de empuje y giro como el de meter una llave en el contacto. Sabrá que la bolsa está correctamente conectada cuando vea la punta de la sonda en la bolsa de medicamento y vea el medicamento en la cámara de goteo. Impresionante. Ha conectado la bolsa. Ahora debe cebar la sonda. Cebar significa que debemos asegurarnos de que el líquido sale por la sonda y se elimina todo el aire. Primero, lávese o desinfecte las manos durante 20 segundos. Luego, cuelgue la bolsa de medicamento en el poste de suero totalmente extendido. Apriete la cámara de goteo hasta que esté medio llena. Encuentre la abrazadera de rodillo en la sonda. Abra la abrazadera de rodillo enrollándola hacia arriba con el pulgar y observe el líquido mientras circula por la sonda. Cuando el líquido haya llegado al final de la sonda, notará que salen unas gotas por el extremo. En cuanto lo vea, cierre la pinza del rodillo rodando hacia abajo para detener el flujo. Ahora, mantenga cerrada la pinza de la sonda hasta que pueda comenzar la infusión. ¡Buen trabajo! Ya casi es hora de conectar y administrar su medicamento. Pero antes, debemos limpiar el conector y lavar la vía intravenosa con solución salina. ¿Puede adivinar qué va primero? ¡Claro! Lavarse o desinfectar las manos. Recuerde lavarse o frotarse durante 20 segundos. Luego, limpiaremos el extremo o conector de la vía intravenosa. Quizás se pregunte, ¿cuál es el extremo? El tapón protege su vía intravenosa de las bacterias. Es muy importante mantener limpio el extremo para evitar infecciones. El que se muestra aquí es de color azul, pero podría ser de otro color dependiendo del proveedor de infusión a domicilio.
puede preguntarle al personal de enfermería de qué color es el suyo. Más allá del color, recuerde que es importante limpiarlo. Para limpiar el extremo de la vía intravenosa, limpiaremos el conector utilizando la almohadilla con alcohol situada justo antes de la S de su mantel individual Sash. Retire el envoltorio exterior para dejar al descubierto el cuadrado de alcohol. Envuelva el cuadrado de alcohol por encima y alrededor de los lados del conector. Frota el conector con el cuadrado de alcohol durante al menos 15 segundos. Tire a la basura el cuadrado de alcohol usado. Una vez que haya limpiado el conector, no debe ensuciarlo dejándolo reposar sobre una superficie o colgando suelto. Pero si lo hace, no pasa nada. Solo tendrá que lavarse las manos y volver a limpiar con un nuevo cuadrado de alcohol. ¿Listo para enjuagar? Ahora lavaremos la vía intravenosa con solución salina. Ahora, mientras mantiene limpio el tapón o el conector en una mano, sujete la jeringa de solución salina con la otra. Retire la tapa que hay en la jeringa de solución salina y acople la jeringa al conector de la vía intravenosa enroscando la jeringa en el conector con el mismo movimiento de empuje y giro, como antes, como poner una llave en el contacto. ¡Bien! Ahora que ha conectado la jeringa, abra la pinza de la vía intravenosa e introduzca lentamente entre 1 y 2 mililitros de solución salina cada vez. Deténgase y empuje 1 o 2 mililitros más. Pare y empuje un poco más. Siga haciéndolo hasta que toda la jeringa esté vacía. Enjuagar de esta forma cada vez ayuda a evitar que la vía intravenosa se obstruya. Si no consigue enjuagar la vía intravenosa o le cuesta mucho esfuerzo introducir el líquido de la jeringa, vuelva a comprobar que la abrazadera de la vía intravenosa está abierta. Si la pinza está abierta y sigue teniendo dificultades, deténgase y llame a su proveedor de infusión. Cuando haya vaciado la jeringa, debe desconectarla de la vía intravenosa y desecharla. Tenga cuidado de desconectar solo la jeringa vacía. Recuerde que no debe retirar el conector de la vía intravenosa. Ya puede conectar la sonda de medicamento a la vía intravenosa. Sus órdenes médicas le dirán cuántos goteos debe beber cada minuto y queremos tener todo listo. Así que asegúrese primero de volver a comprobar y revisar las 3 preguntas que se encuentran en la parte superior de su mantel individual. ¿Revisó la receta? ¿Revisó la fecha de caducidad o de no utilizar después de? ¿Se lavó las manos? Adelante. Lávese o desinfecte las manos durante 20 segundos. Ahora, debe limpiar de nuevo el conector durante al menos 15 segundos. ¿Recuerda qué hacer? Utilice la siguiente almohadilla con alcohol en el mantel individual Sash, la que está antes de la A. Desenvuelva la almohadilla y envuelva el cuadrado de alcohol alrededor y sobre el conector mientras aplica fricción de la misma forma que hicimos antes. Recuerde que a esto lo llamamos limpiar el conector. Cuando termine, tire el cuadrado de alcohol usado. Ahora, sujeta el conector limpio con una mano y manténgalo limpio. Con la otra mano, localice el extremo de la sonda de gravedad y retire la tapa protectora del extremo de esta. Conecte la sonda a la vía intravenosa utilizando el mismo movimiento de empuje y giro que utilizó antes para enroscar la jeringa de solución salina en el conector. ¡Eso! Ahora ya está todo conectado y listo para comenzar la infusión. Antes de abrir las pinzas, debe asegurarse de que el poste para suero está completamente extendido y de que la bolsa de medicamento se mantiene por encima del nivel del corazón durante la infusión. Ahora, siga adelante y abra la abrazadera en su línea intravenosa y en la sonda de gravedad. Debería ver cómo gotea el medicamento a través de la cámara de goteo. Para ajustar la velocidad de la sonda de gravedad, debe mirar el reloj. Utilice la pinza del rodillo para controlar la velocidad de las gotas en la cámara de goteo. Ajuste la abrazadera del rodillo hasta que pueda ver el número prescrito de gotas por minuto en su cámara de goteo. Recuerde mantener el poste para suero totalmente extendido para que la bolsa de medicamento permanezca por encima del nivel del corazón. Si la bolsa está por debajo del nivel del corazón, puede ralentizar o detener la infusión y hacer que la sangre retroceda en la vía. Si lo nota, no se asuste, deténgase y llame a su proveedor de infusión para que le ayude. Continúe vigilando la infusión intravenosa hasta que finalice.
Cuando la bolsa intravenosa esté vacía y la cámara de goteo esté llena a menos de la mitad, significa que la infusión ha finalizado. Ahora, cierre la abrazadera del rodillo en la sonda de gravedad. Recuerde que puede utilizar la misma sonda durante hasta 24 horas. Si tiene otra infusión con el mismo medicamento más tarde hoy, puede reutilizar esa sonda. Si es así, esto es lo que hará. Asegúrese de disponer de un tapón rojo. Antes de desconectar la sonda de gravedad de la vía intravenosa, lávese o desinfecte las manos durante 20 segundos. Mantenga la sonda de gravedad sobrante en el poste para suero y retire el tapón rojo del envoltorio de plástico. Desconecte la sonda de gravedad de su vía intravenosa y coloque el tapón rojo limpio en el extremo de esta. Cuando llegue el momento de preparar una nueva bolsa de medicamento para la siguiente infusión, tirará la bolsa vieja. Utilizando la sonda guardada, repita el proceso de lavarse o desinfectarse las manos durante 20 segundos, conectar una nueva bolsa y volver a conectar la sonda para la nueva infusión. Si se trata de un nuevo día, deberá comenzar de nuevo todo el proceso con un juego de sondas de gravedad totalmente nuevo. Recuerde, nunca utilice la misma sonda para 2 medicamentos diferentes. Ahora que la infusión ha terminado, vuelva a su mantel Sash. Ha llegado el momento de enjuagar de nuevo su vía intravenosa utilizando la jeringa de solución salina en la segunda S de su mantel Sash. Repetirá los mismos pasos de lavado que utilizó al principio de la infusión. ¿Los recuerda? Siempre lávese o desinfecte las manos durante 20 segundos. Ahora, frote el conector del catéter durante 15 segundos utilizando la almohadilla con alcohol de su mantel individual, la que está antes de la segunda S. Recuerde, cuando haya limpiado el conector, no debe permitir que nada lo toque. Si el conector se le cae de las manos después de haberlo limpiado, simplemente lávese de nuevo las manos y con una nueva almohadilla limpia de alcohol, vuelva a limpiarlo. Asegúrese de sujetar la vía intravenosa y el conector, pero no toque la punta de los laterales con los dedos. Con la mano libre, tome la jeringa de solución salina situada en la segunda S de su mantel Sash. Retire el tapón de la jeringa de solución salina y conéctela al conector de la vía intravenosa que deberá tener en la otra mano. Para acoplar la jeringa, utilizará un movimiento de empuje y giro, como si metiera una llave en el contacto. Una vez conectada la jeringa, abra la pinza de la vía intravenosa e introduzca lentamente entre 1 y 2 mililitros de solución salina cada vez. Deténgase y empuje 1 o 2 mililitros más. Pare y empuje un poco más. Siga haciéndolo hasta que toda la jeringa esté vacía. Si no puede enjuagar la vía intravenosa o le cuesta mucho esfuerzo introducir el líquido de la jeringa, vuelva a comprobar que la abrazadera está abierta. Si sigue teniendo dificultades, deténgase y llame a su proveedor de infusión. Cuando haya vaciado la jeringa, debe desconectarla de la vía intravenosa y desecharla. Tenga cuidado de desconectar solo la jeringa vacía. No retire la tapa del extremo de la vía intravenosa. El último paso del mantel Sash es la H, o heparina. La heparina es un anticoagulante que se utiliza para evitar que la vía intravenosa se coagule con sangre. Dependiendo del tipo de vía intravenosa que tenga, es posible que no tenga que utilizar heparina, pero pida más instrucciones a su enfermero o farmacéutico. Antes de utilizar la heparina, utilice la almohadilla de alcohol final antes de la H para limpiar muy bien el conector. Conecte la jeringa de heparina al conector y purgue como hizo con la solución salina, utilizando el método de parar y empujar. Retire la jeringa de heparina con cuidado de no retirar su conector. Cierre la pinza de la vía intravenosa. Ahora, lávese o desinfecte las manos durante 20 segundos. ¡Felicitaciones! Ha infundido con éxito su medicación. Buen trabajo. Disfruta de su día.